decidido utilizar el término tecnología, no en su sentido más preciso, por ejemplo, que haga referencias a nuevas tecnologías, tampoco únicamente de manera, al contrario, no tan específica, sino más general referido a instrumentos, a herramientas, sino que hemos intentado, sin negar esas dos opciones, poder pensarlo en relación con lo que serían los ejercicios de la vida. Por lo tanto, es una definición tentativa, para que la discutamos entre todos, y ojalá pudiéramos salir de esta sesión con una definición hecha por todos, ¿no?, de tecnologías de la crítica. Se trataría de procedimientos. Se trataría de procedimientos sin la impronta de un sujeto de la enunciación, sí, de un sujeto que desde su propio yo, por ejemplo, desde su formación, digamos, orientar estos procedimientos críticos, ¿no? Es decir, orientara lo que serían propiamente no herramientas, no instrumentos, sino las mediaciones de la crítica. Entonces, estas mediaciones no tendrían un sujeto de conocimiento, porque la crítica no tiene un sujeto de conocimiento, sino que tiene como sujeto y objeto a la vez aquello que está criticando, ¿no? Primero. Segundo, que esta serie de procedimientos sin sujeto serían procedimientos que, además de ser de carácter estratégico, puesto que la crítica también tiene sus propias finalidades en relación con aquello que critica, pero que además de tener esta cualidad, digamos, singular, porque depende totalmente de aquello que critica, lo cual no quiere decir que no escape a esto, al contrario, pero está ahí, ¿no?, discutiendo, conversando con eso que critica. Y a la vez, y esto sería interesante de estos procedimientos, de estos ejercicios a los que llamamos tecnología, ser lo suficientemente singulares para que a la vez produzcan de manera azarosa efectos. Efectos en aquello que es criticado y efectos también en aquellos que llevan a cabo los procedimientos críticos, ¿no? El primer, y ya con esto me callo, el primero de los procedimientos importantes de la crítica es la escucha. Me parece muy evidente, si uno tiene que aprender a escuchar. Y sin embargo no estamos acostumbrados a hacerlo, ni hemos pensado suficientemente cuáles son, digamos, las características de toda escucha. Toda escucha empieza por escuchar al otro en tanto otro, que siempre es, diríamos, anterior éticamente a uno, ¿sí? Es decir, es una responsabilidad de escuchar al otro en tanto otro. En el caso, por ejemplo, de la crítica, cuando la crítica es una crítica feminista o una crítica de género, no se hace la crítica desde la academia, instaurada desde la academia, sino en la vecindad de las comunidades de mujeres que están llevando a cabo luchas particulares. Y la escucha quiere decir eso, dar la preeminencia, dar la voz, no darla, dejar que estas comunidades tomen la palabra y hablen en sus propios términos, sus propios conceptos, sus propias categorías, y sobre todo sus formas enunciativas decididas por ellas. No tienen por qué ser, digamos, formas enunciativas propiamente tal. Entonces, el primer procedimiento es la escucha, que se puede generar en muchos lugares, no solo en la crítica, pero que es básica para la crítica, ¿no? Entonces, creo que esa sería la marca más importante, y a medida que sigamos trabajando, iríamos mostrando. El otro procedimiento que puede estar, como puede no estar, tiene que ver con los efectos de verdad. Porque se espera que la crítica también pueda decir algo sobre la verdad.
pueda analizar los efectos de verdad del discurso que critica o de la práctica que critica, pero a la vez constituirse como productor de conceptos. Es interesante que la verdad no aparezca como algo ya decidido de antemano, abstracto, general, ¿no? Sino como efectos de verdad en esas circunstancias particulares de la escucha, de la relación con los otros y con las otras. Y ahora sí, que Erika tome la palabra. Bueno, vamos. Hace ya algunos años que el seminario nuestro, en el que participa Francisco, Lourdes, María, yo, otros miembros que no están presentes, un seminario interdisciplinario, propusimos un vocabulario para el debate, que es un trabajo interdisciplinario colectivo. Y como parte de ese vocabulario hay una entrada particularmente importante, que es el término crítica. Estos términos, los términos de este vocabulario, son a su vez herramientas para el ejercicio crítico que pensamos caracteriza el trabajo del seminario desde sus inicios. Entonces, yo quisiera volver a leer esta entrada de crítica, que no es una definición, no pretende ser exhaustiva, agotar el sentido de lo que podría entenderse por crítica, no hay muchas maneras de entenderla, pero es una que nosotras proponemos porque nos parece particularmente productiva para el trabajo que pone en cuestión, que es uno de nuestros puntos más importantes, que pone en cuestión las relaciones de dominación, las relaciones sociales, como pueden ser las de género, por ejemplo, ¿no? Y que defiende el ejercicio de la alteridad. En ese marco, digamos, proponemos este sentido de la crítica, y ahorita les voy a decir qué me gustaría defender para esta sesión, poniendo en relación, claro, la crítica con la tecnología, ¿no? Entonces, en aquel momento pensamos la crítica como un conjunto de ejercicios y tareas emprendidas en la diversidad y pluralidad del espacio público para defensa de la alteridad y contra las formas autoritarias y violentas de apropiación de quehaceres y decisiones, ¿no? Se trata de formas de apropiación del ejercicio del discurso, tanto como de prácticas específicas que pueden ser no discursivas, ¿no? Prácticas de los cuerpos, por ejemplo, toma del espacio, toma de la calle por parte de los cuerpos colectivos, no necesariamente individuales. En este sentido, posee carácter específico, pues hace referencia a contenidos determinados en los ejercicios susodichos, pero también es una experiencia generalizable. En ese sentido, como una experiencia generalizable, repetible, quizá es una tecnología, un conjunto de prácticas, ¿no?, que se pueden determinar, cuyas relaciones se pueden establecer y que se pueden repetir y de las cuales se puede aprender. A este respecto, ella se caracteriza por pertenecer a la praxis y no al juicio de valor ni al juicio epistemológico a los que cuestiona. Además, se sirve de la interrogación de los supuestos implícitos o olvidados cuando se escoge o valora un sentido u otro en el intercambio de ideas. La crítica, y este es uno de sus rasgos también muy importantes, es crítica siempre de los propios supuestos discursivos desde los cuales se interroga. Estos supuestos se hacen evidentes cuando el examen genealógico practicado, que caracteriza todo proceder crítico, muestra que son construcciones culturales y no fundamentos epistemológicos originarios, por ejemplo el género. A la crítica no le concierne solamente el pasado, sino que saca su fuerza de proposición sociopolítica del porvenir. Un porvenir de que ella no pretende adueñarse, ni dirigir, ni determinar. Es decir, que la crítica, en el sentido que defendemos nosotros, no tiene un carácter prescriptivo, ¿no? Se trata, por lo tanto, de una práctica que, además de cuestionar prejuicios que dominan la imaginación creadora social, propone sin reserva alguna maneras de hacer y argumentos inéditos. Bueno, esta determinación está muy cargada teóricamente, ¿no? Notarán ustedes que tenemos aquí una herencia, vamos a decir, de algunos textos teóricos. No se trata de apropiarnos, por ejemplo, de los textos de Foucault o de Butler, ¿no?, que son importantes para esta determinación particular de la crítica, pero sí en el sentido en que propuso alguna vez Foucault de tomar algunos conceptos como herramientas
en la medida en que son útiles para poner en cuestión lo que queremos poner en cuestión en cada ocasión, ¿no? Relaciones de dominación, por ejemplo, específicas, ¿no? Siempre la crítica se ocupa entonces de un objeto específico y siempre se ajusta a este objeto, es decir, se elabora como una tecnología para el objeto específico que va a poner en cuestión en cada ocasión, ¿no? Se está reelaborando. Bueno, además de discutir esta entrada, y sí haciendo una lectura de Foucault tanto como de Butler, ¿no? Ahorita trabajamos el término tecnología de Foucault. A mí me preocupaban algunos de los usos académicos de las lecturas académicas aquí en México, en la universidad en particular, por lo menos aquí en México, de los textos de Foucault y de Butler, en el sentido de que se puede entender que el ejercicio de la crítica es propio de la academia, ¿no? De ciertos sectores del pensamiento, y a veces llega a tener un carácter prescriptivo también, ¿no? Apropiación de los discursos, apropiación de los saberes, que es justamente una de las cuestiones que queremos combatir, vamos a decir, a la que nos enfrentamos, ¿no? En ese sentido queremos insistir en el carácter colectivo del ejercicio crítico y no necesariamente en el privilegio de la academia, ¿no? De elaborar estas prácticas, vamos a decir prácticas críticas, y ni siquiera su teoría, ¿no? En los movimientos sociales también hay propuestas críticas interesantes, y cada cual no solo tiene el derecho a la palabra, sino cada cual o cada grupo tiene el derecho a teorizar sobre el trabajo que está haciendo, ¿no? En ese sentido, a la academia, más bien proponemos que la academia tiene el deber de escucha, porque muchas veces es más lo que se puede aprender en el sentido del ejercicio de la crítica de los movimientos sociales, por ejemplo, de ciertos movimientos artísticos, de ciertas prácticas específicas, comunitarias, colectivas, si ustedes quieren tradicionales, que desde el puro trabajo académico. Entonces eso lo dejo como un planteamiento abierto, ¿no? Independientemente de que después vamos a lecturas específicas de dos textos. Uno de Foucault, es una conferencia, hay uno más extenso, pero me gusta trabajar la conferencia, que se llama Crítica y Ausklärung, así está en internet, seguramente ya lo conocen. Y uno de Butler, que se llama ¿Qué es la crítica?, que es una lectura del texto de Foucault, ¿no? Y una lectura que yo considero, si no propone un sujeto de la crítica, sí por lo menos un individuo, ¿no? Que tendría una especie de privilegio sobre el ejercicio crítico, y no estoy de acuerdo con esa lectura. No sé. Te paso ¿viste? Te estoy pasando. No, yo estaba esperando que continuara. No, un poco lo que yo estaba comentando también al inicio era que lo que nos interesa es plantear que no hay un sujeto de la crítica, que no es un sujeto de conocimiento, no es un sujeto epistémico, que si tuviéramos que hablar en función de sujetos, no de subjetividades, que no es lo mismo, ahí tendríamos que repensar con cuidado qué se entiende por invención colectiva, es decir, cómo la gente junta en comunidades donde se ejerce la crítica, por ejemplo, en relación con el género, pero también en relación con lo social o con lo político, ahí se generan nuevos saberes a partir del manejo de nuevos conceptos que son resignificados, ¿no? O sea, reinterpretados por la gente, sin que la academia medie ahí en esa propuesta, en ese trabajo de reinterpretación o resignificación. Es la gente que se está apropiando, la palabra es fuerte y es interesante, se apropia de nociones, términos, conceptos, primero por razones identitarias, ¿no? Para llamarse a sí mismas y a sí mismos de alguna manera, y después
para con conceptos, digamos, de nivel derivado, no grandes conceptos generales, ¿no? Poder repensar las luchas por el sentido, por decirlo, porque la crítica por lo primero que lucha es por el sentido. No únicamente, porque habría que aclarar que si nos interesa el término tecnología, procedimiento, práctica, ejercicio, es porque también la crítica se desenvuelve de una manera, diríamos, casi física. Es decir, la crítica también se desenvuelve de una manera corporal o a través de los cuerpos, haciendo cosas y poniéndose en relación. Entonces ahí estaría primero un deber de escucha de parte de la academia, pero estaría claramente perfilado el trabajo de la crítica que nos interesa, que es la crítica, vamos a llamarla comunitaria o colectiva, a reserva de que se pueda pensar en otro término más adelante, pero para distinguirla de esta crítica que siempre se hace para descalificar al otro en la palabra, ¿no? Y para arrebatarle la voz, es decir, la toma de la palabra de las comunidades que están ejerciendo su derecho a la palabra, que es un derecho humano, pero va mucho más allá, ¿no? Es un derecho humano, pero también es un derecho que constituye una nueva política, ¿no? Que construye nuevas relaciones políticas con nosotros. Bueno, entonces, a ver, hay un fragmento de esta conferencia de Foucault en el que yo encuentro una carga muy importante sobre el sentido de la crítica, ¿no? Foucault en algún momento dice debe ser formulada a manera de interrogación, y la interrogación es ¿cómo no ser gobernado de este modo, por tal cosa, en nombre de estos principios, con mira a tales objetivos y por medio de tales procedimientos? No así, no para eso, no por ellos, ¿no? En el cómo no ser gobernado, yo encuentro formulado el carácter estratégico de la crítica, ¿no? No se trata de una pregunta por el qué, ¿no? Sino cómo implica ciertas estrategias, ¿no? Ciertas tácticas específicas para no ser gobernado, es decir, no ser sujeto en el sentido de sujeción, no constituirse, entre otras cosas, no constituirse en una figura de sujeto sometido, por ejemplo, en un momento específico, en una posición específica, y el cómo implicaría una serie de estrategias para no ser sujeto de esa manera, ¿no? Sujeto en el sentido de sujetado también, ¿no? Cómo amarrar, ¿no? Y en ese sentido se puede poner en relación con el término tecnología, como lo queremos entender. Para Foucault, saben ustedes, las formas del gobierno son formas de sujeción, ¿no? Y son tecnologías específicas, tecnologías de manejo, de control, depende del objeto, ¿no? Él sitúa históricamente las formas de gobierno, entonces, bueno, depende de la época, depende del objeto, de control de los cuerpos, por ejemplo, ¿no? De control en el momento de la biopolítica, de control de las poblaciones, de los cuerpos, pero entendidos como poblaciones, como cuerpos colectivos, y para estos ejercicios de control, de regulación, de gestión, vamos a decir, de ese objeto que se gestiona, se necesita o se requiere de una serie de prácticas específicas en relación con una serie de saberes también específicos. Eso es una tecnología. La crítica que enfrenta estas formas del gobierno es así, debe ser así también una tecnología, ¿no? Una que enfrenta a la otra. En la entrada de tecnología. ¿Puedo nada más? Sí. Perdón. Sí. Es una tecnología muy bien comunicada, pero también que no se nos olvide que en el agenciamiento, es decir, en la práctica de estas mismas tareas y formas de control, de disciplinarización de los cuerpos o a nivel poblacional, etcétera, se abre como efecto un efecto de sabiduría, de saber que generan esas mismas tecnologías y que en general no están abiertas esas tecnologías a la crítica, y para que la tecnología, bien decía Erika, pueda ser entendida como tal, implica
digamos, repetición, es decir, un procedimiento que se pueda repetir sin importar el lugar donde se repite. Porque esta es una característica del instrumento, de la herramienta, de una manera de la máquina y en general de lo técnico, ¿sí? Lo interesante es que eso genera un saber. Como no se me ocurre otra palabra, vamos a llamarle burocrático. Es el saber del burócrata, que lo que hace es repetir sin imponerse a ni modificar, pero sobre todo sin cuestionar los supuestos que se hacen posibles por la repetición, sin más, de aquellos procedimientos que se repiten. Entonces, esto es interesante porque ahí también se está generando un saber y la obligación primera de la crítica es mostrar cómo está surgiendo, cómo puede emerger este saber, vamos a llamarlo burocrático, un saber de la repetición para oponerse a él, para desujetarse a él, pero desujetarse de una manera muy activa y proactiva, porque sin duda estamos repitiendo sin darnos cuenta que estamos repitiendo, ¿no? Pensando que la regla está ahí y que de alguna manera es natural, ¿no? O consustancial al procedimiento. Sí, justamente uno de los puntos de la crítica sería cuestionar esta naturalidad de la regla, ¿no? A ver, en el vocabulario de Michel Foucault hay una entrada de técnica-tecnología que en este caso se pueden usar indistintamente, se usan indistintamente, ¿no? En distintos momentos. Entonces, y me parece una muy buena determinación, una lectura muy condensada de muchos textos. Las prácticas, voy a leer solo unos fragmentos. Las prácticas definen el campo de estudio de Foucault, incluyendo las epistemes y los dispositivos. Las prácticas se definen por la regularidad y la racionalidad que acompañan los modelos, ¿no? En esta regularidad también radica la posibilidad de su repetición. Esta regularidad y racionalidad tienen, por otro lado, un carácter reflejo en el sentido de la reflexión. Son objetos de reflexión y análisis. Los términos técnica y tecnología agregan a la idea de práctica los conceptos de estrategia y táctica, ¿no? Entonces tenemos que estamos en el ámbito de las prácticas, de prácticas discursivas y de prácticas no discursivas, ¿no? Que el objeto de la crítica son estas prácticas y que también el medio de la crítica son prácticas, ¿no? Bueno, entonces, dice, en efecto, estudiar las prácticas como técnicas o tecnología consiste en situarlas en un campo que se define por la relación entre medios, tácticas y fines, estrategia. Quizá digamos, con nuestra herencia filosófica fuerte, no sean los mejores términos medios y fines si estamos pensando una lógica de medios fines como una lógica causal. Sin embargo, si entendemos de otra manera los medios y los fines, pues puede convenir hablar en ese sentido de estrategia y de táctica, ¿no? Siempre que no pensemos la causa como el fundamento último, como el origen, etcétera, como nos ha enseñado a pensar Foucault, sino en una serie de relaciones múltiples. Bueno, pues las técnicas tendrían ciertos procedimientos, vamos a decir, específicos como medios, y también en la medida en que hay una estrategia y el término tiene un origen militar, entre otras cuestiones, pues sí hay un objetivo específico en cada caso, ¿no? No sin último quizá, pero un objetivo específico de la crítica. Por ejemplo, en la formulación como no ser gobernado de esta manera, ¿no? Pues el fin sería justamente no ser gobernado de esa manera. Para no ser gobernado de esa manera, habría que analizar cómo se dan, ¿no? Cuáles son los procedimientos y cómo proceden y qué efectos, hacia donde apunta la propuesta de Ana María, qué efectos producen en cada caso estas formas de gobierno. Entonces, si situamos más bien esta lógica de medios múltiples y fines que también pueden ser múltiples, ¿no? En ese ámbito, pues así podemos pensar táctica y estrategia, ¿no? Se trata pues de un ámbito de prácticas y de un ámbito estratégico. La estrategia tiene también la ventaja de dejarnos pensar la singularidad del ejercicio crítico. Se elabora una estrategia para un objeto específico, siempre específico, ¿no? Bueno, eso en una primera determinación de la tecnología, ¿no?
sigue, abordar el estudio del poder en términos de estrategia y de táctica y no en términos jurídicos. Aquí es importante también pues ver de qué se deslinda el ejercicio de la crítica como tecnología, ¿no? Entonces se trata más bien de un análisis de los ejercicios del poder, múltiples del poder siempre, vamos a decir, en su ejercicio, ¿no? Y no del análisis del poder en términos de la ley, no específicamente jurídicos. Bueno, dice Foucault, estos mecanismos del poder, estos procedimientos del poder hay que considerarlos como técnicas, es decir, como procedimientos que han sido inventados, perfeccionados, que se desarrollan sin cesar. Ahí, perdón, sobre perfeccionados, parece que es una palabra más, sin embargo es importante porque remite este planteamiento Foucaultiano, o sea, lo remite no solo a su propio pensamiento en el ámbito de la filosofía, sino a otros autores anteriores. Seguramente recordarán esta expresión de caja de herramientas para referirse a aquellos conceptos, pero también para aquellos procedimientos, formas de utilizados por los políticos del pensamiento crítico, y hacerlo como si se tratara de una caja de herramientas. Entonces hay ahí los menos de exquisitas, ¿no? Hay un planteamiento que encontramos en Wittgenstein que hace referencia a que la teoría de los conceptos teóricos deberían funcionar como una caja de herramientas. Foucault ha retomado a veces esa noción y en algunas de sus entrevistas, en algunos de los textos, habla de caja de herramientas. Y el otro que a mí me gusta particularmente y que también tiene una relación con Foucault es Lévi-Strauss, el etnólogo. Y él, en lugar de hablar de caja de herramientas, dice que la manera en que se debe leer críticamente es, o el procedimiento, la estructura de ese procedimiento es el bricolage. Y no sé si encuentran uso, hace mucho tiempo que ya no se utiliza el término. Bricolage se refiere a ese saber hacer de la gente en general, que cuando tienen que resolver un problema en su casa, por ejemplo, que algo se rompe, recurren a otras herramientas que no han sido hechas para ese trabajo, pero de alguna manera en su uso o se los modifica, se los adapta para que sirvan a un propósito. ¿Sí me explico? Entonces son modalidades donde tú transformas las herramientas. Y las herramientas, en el caso de la producción del sentido, son conceptos, categorías, palabras, nociones, términos, ¿no? Discursos, enunciados. Todo esto tiene esta característica de pertenecer al orden del bricolage, que es un orden claramente técnico. No son estas técnicas sofisticadas, elaboradas, sino es el momento tan humano, si quieren ustedes, entre comillas, ¿no? Donde los seres humanos sabemos hacer cosas. Lo que nos distingue, aquello que creemos que es propiamente humano, es saber hacer cosas. Y saber hacer cosas con lo que tengamos a la mano, ¿no? Esta característica pragmática de la técnica se reuniría con todo lo que ahora estamos elaborando sobre el saber técnico. ¿Por qué le queremos llamar a la crítica técnica? ¿No? ¿Por qué recurre a todo esto? Y se da en ese espacio, ¿no? Sí. Es que me quedé pensando en muchos ejemplos posibles, ¿no? Que se vale, y si ustedes quieren proponer ya ejemplos. Ajá. Pero bueno, así como no hay desarmador, pero hay una moneda, ¿no? Así también se pueden usar los conceptos. Y no debería haber una autoridad que dijera, pues eso no es crítica en Foucault, ¿no? Así no se debe usar de construcción, por ejemplo, ¿no? En los movimientos de género, porque eso implica una apropiación del sentido, ¿no? Y una apropiación que es muy usual en la academia. Entonces el trabajo de la crítica se enfrentaría a estos ejercicios de apropiación para más bien interrogar cuáles son los usos que se proponen en distintos ámbitos y que permiten pensar y que permiten cuestionar y que nuevas formas de la invención también permiten hacer, ¿no? Y aprender. Pues expropia, por una parte, y exapropia hubiera dicho Derrida, ¿no? Si no permite, porque tú puedes expropiar y de alguna manera te expropias, es otra cosa.
construyes un pequeño gobierno, ¿no? Y a veces un pequeño fascismo. Bueno, para evitar eso, exapropias, es decir, contribuyes a generalizar, a compartir de tal manera este tipo de procedimientos que vuelves difícil un ámbito de reapropiación, ¿no? O sea, no permites, por ejemplo, que la academia llegue y diga, no, así no son las cosas, ¿no? Esta no es la manera de proceder, sino de esta y esta otra. Y continuamente hay que hacerlo, porque esto no tiene fin, ¿no? Lo que es apropiado tiene que ser expropiado, pero a la vuelta de la esquina lo pueden otra vez expropiar. Es un trabajo continuo de la vida, ¿no? Que se refuerza de esta manera bricolagista. Bueno, entonces el caso es que se trata de no abordar el poder, las relaciones del poder, las concepciones del poder, en términos de regla y prohibición, dice aquí, sino más bien en términos de tecnología. En otro momento de los textos de Foucault se trata de una tecnología política del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en Vigilar y Castigar, dice Foucault, se trata de intentar estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una tecnología política del cuerpo en la que se podría leer una historia común a las relaciones de poder y a las relaciones de objeto o relaciones de poder, ¿no? De tal manera que las formas del castigo, por ejemplo, no saben ustedes, el tormento, la tortura contemporánea, etc., también son tecnologías, ¿no? Y son formas de sujeción ahí de los cuerpos. En ese sentido en particular, la crítica se enfrentaría a estas prácticas como tecnologías para no partir de otro tipo de conceptos que pensarían el origen de estas prácticas, por ejemplo, en términos psicológicos, ¿no? O sea, la crueldad pensada así, como el placer en el ejercicio del sufrimiento Intencional. intencional. Donde hay tecnología no hay intencionalidad, es decir, por eso es importante el planteamiento Foucaultiano, a diferencia, creemos, del de Butler, de lo que va a hablar Erika. Sí, ahí voy a llegar ya en poco tiempo, ¿no? En todo caso, yo creo que si queremos pensar una intencionalidad, la tendríamos que pensar como uno de tantos efectos de las tecnologías, pero no como el origen de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo, ¿cómo pensar el feminicidio en ese sentido? O sea, sin pensar una naturalidad de los hombres o de las mujeres, pues mismas, ¿no? Como víctimas, ¿no? Y pensarlo como una tecnología, ¿no? ¿Cómo podría plantearse, digamos? Es pues un ejemplo para tratar de analizarlo a partir de la propuesta. Es el feminicidio como tecnología de la muerte, Claro. que sin duda es lo que se ha trabajado en varios ámbitos, ¿no? Del texto donde lo escribes, ¿no? Porque quizá lo más interesante, está abierta una discusión desde hace muchos años, ¿no? Y ya llevamos como 20 años discutiendo aproximadamente la cuestión del feminicidio, se ha interpretado, se lo ha utilizado de muchas maneras, se ha tipificado en distintos países, en México mismo se lo ha tipificado en distintos estados de manera distinta. Entonces vamos desde esta violencia continua, repetida, tanto verbal, física como psíquica, contra las mujeres al interior, digamos, del aparato familiar, ¿no? Por maridos, por novios, por vecinos incluso, ¿ven? Hermanos, etcétera, etcétera. Las mismas madres que a veces hacen posible este tipo de uso. Pero también se lo ha interpretado el feminicidio más allá del espacio meramente familiar, y que puede haber feminicidio, como en el caso de Ciudad Juárez, que de hecho durante mucho tiempo se lo relacionaba casi exclusivamente con el narcotráfico, como si se tratara de una violencia muy particular, esencialmente relacionada con el narcotráfico. Yo creo que lo que podemos salvar de todo ese debate, que creo que no se ha acabado, que conviene seguirlo pensando, y que conviene seguir proponiendo definiciones y tipos penales más factibles de ser llevados a cabo, porque el problema a veces de los tipos penales, como ya se ha dicho mucho, es que
no se llevan a cabo por las mismas instancias jurídicas, ¿no? No lo entienden o hacen que no lo entienden y el asunto es que se vuelve complicado. Bueno, entonces, habría que conservar ese debate. Y lo que conservaríamos sobre todo es el carácter tecnológico de ese uso del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que se trata de procedimientos sobre los cuerpos, procedimientos que para entenderlos no es necesario que encontremos una intención psíquica o psicológica detrás, por ejemplo, crueldad, maldad contra las mujeres, o enfermedad, porque muchas veces se ha excusado el feminicidio porque el feminicida tiene una enfermedad mental, ¿no? Entonces, el tema no es el tema de la intención, sino de lo que se lleva a cabo y los efectos que tiene, no solo sobre los cuerpos de las víctimas, sino de todos los que resultan victimizados, las familias, pero a veces también espacios como barrios. Aquí en la Ciudad de México tenemos barrios donde el acoso y el asalto a las niñas muy jovencitas es una cuestión de todos los días. Es tan de todos los días que se tiende a naturalizar. Entonces tenemos que detectar esos procedimientos más allá de la intención de quienes lo realizan, porque se han generalizado a tal grado que los mismos que los llevan a cabo o de alguna manera no los vuelven visibles, porque pueden ser otras mujeres, permiten que tengan mucho mayor éxito, ¿no? O sea, el éxito tecnológico del feminicidio es que se ha vuelto natural, o sea, se ha vuelto normal y ya no se ve dónde actúa. Es decir, qué procedimientos se unen para hacer posible el feminicidio como efecto final, porque es el efecto letal último, ¿no? Pero que se va generando desde antes a partir de muchos procedimientos que aparentemente son menores, pero que una vez juntos derivan en un efecto fuerte, que es un efecto de muerte. Entonces, yo creo que iría por ahí, claro, tendríamos que hablar muchísimo sobre esto, pero para responder un poco... Yo me quedé pensando en que, por ejemplo, en el tema de la trata, un ejemplo de esto de intencionalidad y efecto puede ser cuando se trabaja con proxenetas, por ejemplo. Después de un trabajo de intervención sobre sus prácticas, sobre sus discursos, etc., ellos terminan, digamos, dándose cuenta del efecto de toda su educación y de todos los procedimientos, digamos, comunitarios, familiares, que han pasado, que como efecto tienen que ellos hayan sido proxenetas. Entonces, en su renuncia discursiva, o los que están en tratamiento están siendo intervenidos, digamos, en su discurso sí hay ya la conciencia de que hay dispositivos familiares, de que han sido educados para eso y pueden identificar, por ejemplo, a sus padres, a sus madres y a sus círculos cercanos como formas digamos, inconscientes de cuyo efecto son ellos como proxenetas. Entonces, ahí, por ejemplo, esta parte de intencionalidad, cuando se trabaja con otros proxenetas que están en territorio, no sé, estoy ya pensando en Tlaxcala o en Tenancingo, ellos no tienen en la conciencia absolutamente ninguna huella discursiva de que algo ande mal. Sin embargo, los que ya están o ya están en otro proceso, ya tienen otra construcción discursiva. No sé si esto pudiera ser como un ejemplo de esta parte, o más bien se tendría que leer como desde otro lugar. Creo que habría que, partiendo de lo que comentas, hacer un pequeño giro, porque cuando pensamos en tecnología, creo, habría que detectar ciertos procedimientos, por ejemplo, ya que hablamos de trata o feminicidio, sobre los otros o sobre los otros cuerpos o los cuerpos de las otras, que no sean, por supuesto, conscientes, en ese sentido que se hayan normalizado, pero que sean procedimientos que inmediatamente no lleven a la muerte de la otra o del otro, pero que sin embargo se van acumulando para generar esta, si quieres tú, esta liberación de la práctica letal, es decir, que como un efecto de todas estas cuestiones anteriores, la muerte de las mujeres sea algo fácil de llevar a cabo. Fácil de llevar a cabo, eso es lo interesante. O sea,
¿por qué no se ha detenido? ¿Por qué en otras zonas esto no es fácil de hacer? O sea, ¿cuáles son aquellas circunstancias que hacen posible que las mujeres sean atacadas? Y hacer una especie de lista, ¿no? Que en las calles no haya luz, que en la calle no haya luz no tiene que ver con el feminicidio, ¿sí? Es algo que está sucediendo que hace más factible que las mujeres sean acechadas, acosadas, tomadas a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces habría que hacer un enlistado de estas, vamos a llamarles situaciones o circunstancias, que luego no son sino pequeños procedimientos, ¿no? Donde los sujetos, por llamar así, nunca son los mismos. En un caso es el municipio, que no pone luz, ¿no? O la delegación, ¿sí me explico? Y la suma de todo ello tiene como resultado el feminicidio. Cuando lo vemos de esa manera, lo vemos de una manera muy práctica, no sé si me explico, y no como malas intenciones o una conciencia equivocada o haber sido niños golpeados y por eso ya en la madurez se vuelven golpeadores de mujeres, ¿no? O sea, apartar la cuestión psicológica en principio, que tiene una manera de proceder, para iniciar un acercamiento de otro tipo. Estoy poniendo el ejemplo de la luz, pero puede haber otros. Por ejemplo, el otro día tuvimos la ocasión de estar con un grupo de mujeres que además forman un colectivo en Ciudad Neza. Entonces, ellas cada vez que regresan o de la escuela o del trabajo, tienen que agarrar calle, o sea, caminar durante cuadras y cuadras, porque los camiones no las dejan cerca, los camiones no se meten en Nezahualcóyotl en todas partes, tampoco tienen metro, etc. Entonces tenemos la cuestión de la luz, la cuestión de que no hay transporte, y ahí el sujeto, es decir, el responsable, para decirlo en otras palabras, parece poderse lavar las manos, por ejemplo, en este caso el Estado. Pero si tú no has contribuido a poner luz, a que la gente pueda autoayudarse vigilando ahí, las dejas lejos, por ejemplo, de los camiones o del metro y demás, estás contribuyendo a que sean acosadas y finalmente atacadas, ¿no? Entonces, son pequeños elementos prácticos que creemos que no tienen que ver, pero es que el feminicidio es el resultado de toda esta mesa. Yo agregaría, bueno, agregaría ahí otros factores que hemos pensado como, para responder a la pregunta ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible el feminicidio y cómo es posible la magnitud de 10 al día ahora, por ejemplo, en México, ¿no? Ciertas figuras de la mujer joven, de las mujeres pobres, etcétera, ¿no? Del lugar que debe ocupar, que sin quitarle la responsabilidad del Estado, que generalmente se lava las manos frente a los feminicidios, ¿no? También compete a la sociedad. Es decir, una serie de prejuicios, si ustedes quieren, del sentido común compartidos por la sociedad, que dicen que las mujeres no deben estar en tales lugares, no deben estar vestidas, etc. Todos estos estereotipos, ¿no? Que también permiten, pues, que haya feminicidios. ¿Por qué asesinan mujeres? Porque se puede, ¿no? Porque los asesinatos quedan impunes generalmente. Bueno, pues, ¿cómo es que se puede? ¿Cómo es que hay sociedades que no permiten esas prácticas, ¿no? También. Se trataría de hacer muy buenas preguntas para ver si sí es una tecnología de la muerte o no, ¿no? ¿Cómo se instrumentaliza? Sí. Y la instrumentalización, por una parte, no es el último de la larga lista de afrentas contra los cuerpos de la mujer, es el que mata, ¿no? Pero antes han habido una cantidad de elementos, tanto a nivel discursivo, a nivel de comportamiento, a nivel de formas en las cuales los clichés que se elaboran sobre el cuerpo de las mujeres, en fin, hay una cantidad de elementos, pero todos estos juntos han provocado el feminicidio de cierta manera, tanto en Ciudad Juárez como en otras zonas. Claro. Y ahí, la pobreza, por ejemplo, sí que no la podemos descartar tampoco, ¿no? Y que por supuesto aquellos que pagan mal, los patrones obviamente se lavan las manos, ellos parecen muy lejanos al tema del feminicidio, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Y sin embargo, eso es un tema importante, porque las mujeres que fueron asesinadas eran obreras,
Sí, o en el Estado de México. o en el Estado de México. Trabajadoras Entonces, domésticas. tendríamos que conducir las preguntas de maneras distintas a como las hacemos si pensamos que son tecnologías que se van tejiendo entre ellas hasta llegar al desenlace final. Que finalmente uno dice, si analizas este tipo de prácticas, sabes que no muy lejos está la muerte. O sea, cuando tú pagas mal en una fábrica, ya sabes a qué estás condenando a tus trabajadores, a morirse de hambre. O sea, la muerte está ahí de alguna manera. Entonces no es algo tan lejano, no estamos inventando tanto cuando hablamos de estas tecnologías, con estos procedimientos que pueden venir de lugares distintos, pero que una vez que se juntan, tienen este desenlace fatal. Donde ya es tan fácil, porque una vez que le vas quitando sentido, valor, cuidados a los cuerpos de las mujeres, los dejas como cuerpos desnudos, sin nada, ¿no? Y entonces es fácil deshacerse de ellos, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado entender tecnología, más bien, que lo que tú dices es interesante, que se puede hacer ese trabajo, y sin duda lo están haciendo, ¿no? Trabajar con los agresores, que es algo que hay que trabajar también, pero lo que nosotros manejamos como tecnología, en el caso del feminicidio, más bien iría por este lado, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, el tema de, en la crítica, creo que algo problemático es el discurso, porque, es decir, podemos elaborar crítica, pero ¿cómo hablamos de ella, no? Porque esta crítica sobre que no hay una naturalización masculina de los violentos, pues está fácil decirlo, pero en la práctica sí se asume como una naturalidad. O sea, si tú estás del lado del que está haciendo la crítica, pues puedes hacer como un vocabulario muy chingón, pero ya en la práctica, o sea, quien está ejerciendo la violencia, sí hay una cierta sensación de una naturalidad de lo masculino que puede ejercer esa violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que ese discurso, ¿sí?, pueda atravesar esas prácticas que sí están naturalizadas, ¿no? O sea, porque puedes elaborar un discurso, pero cómo ese discurso puede atravesar esas prácticas que sí se ven como cosas naturales, ¿no? O sea, el agresor sí lo percibe como una cuestión masculina, ¿no? No, lo que estás diciendo es algo que la crítica se da a sí misma como tarea. Una de las tareas, y lo sabemos en el caso del pensamiento de género o el pensamiento feminista, que consiste en desnaturalizar todo aquello que hemos normalizado, que creemos que es consustancial al humano y que por lo tanto no se puede transformar. Entonces, las tareas entre varias de la crítica es, ojo, que no podemos pensar ni elaborar una crítica y menos transformar, porque la crítica, si no va acompañada de una forma de transformación, no sería crítica, ¿no? Entonces, para que sea exitosa, tendríamos que empezar a detectar eso que se ha naturalizado y que tenemos que mostrar cómo ha sido producido. Entonces, la crítica lo que muestra es cómo se ha ido constituyendo o produciendo eso que sabemos que termina confluyendo en la utilización del cuerpo de la otra como si fuera el cuerpo de un animal, de una planta, de algo, de un recurso, ¿no? Incluso para el goce. Entonces, uno de los puntos importantes es ese, de la crítica, pero como toda crítica, decíamos, es singular, tenemos que señalar qué tipo de normalización es la que consideremos más peligrosa. La crítica es una forma de lucha, y es lucha contra ciertas cosas concretas, entonces tenemos que priorizar en la lucha qué tipo de masculinidad violenta es la que queremos detener, mostrando que de ninguna manera es natural, ¿no? Entonces, ¿cómo desnaturalizar? ¿Y mediante qué ejercicios retóricos muchas veces se puede hacer esto? ¿No? Bueno, uno que usamos, claro, es el término queer, es la apropiación de este término y lo que ella llama resignificación del término y revaloración también en los movimientos en los Estados Unidos, ¿no? Pero en cada uno de los movimientos sociales siempre se elabora con astucia un cierto vocabulario que produce otras figuras y que pone en cuestión justamente estas figuras de lo masculino como violento. Por ejemplo, Valfer quería usar el término hot, ¿cierto?, en una de sus... Ajá, ¿no? Entonces también hay estrategias discursivas para la elaboración de nuevos vocabularios críticos que no necesariamente se hacen desde la academia, sino desde los movimientos.
movimientos, ¿no? O sea, desde la lucha de todos los días, ¿no? O sea, desde los frentes de lucha, que son muchos. Hay diversos frentes de lucha, a veces a nivel individual, uno o una está en varios a la vez. Estás en uno al interior de estas formas más o menos anquilosadas o de aparatos como es la familia o la escuela, ¿no? Una vieja terminología de los años 70, pero también estás en otros frentes al mismo tiempo, ¿no? Si eres obrera, por ejemplo, si perteneces a un barrio o una colectividad que tiene problemas de violencia, junto con una cantidad de problemas económicos, por supuesto, pero de desatención de las autoridades, que saben que más tarde o más temprano actúan sobre los espacios o los cuerpos más débiles, ¿no? Que son niños y mujeres. Es contra ellos, contra los que va la violencia. Y uno está en varios frentes. Por lo tanto, lo interesante de la crítica es que puede elaborar sus luchas particulares. A veces lo que tienes enfrente son tres luchas distintas. Cómo las relacionas entre sí para no perderte y poder ser bastante eficaz en cada uno de los procedimientos críticos. Y bueno, a lo mejor un ejemplo que podría clarificar es el concepto de emocionalidad violenta, que por ejemplo se logró quitar porque antes era un atenuante en delitos. Estaba tan naturalizado que era un atenuante, por ejemplo, en homicidio. Entonces, ¿no? Sí, que tendría que ver con masculinidad hegemónica, y creo que es un ejemplo muy concreto que después de muchos años se logró cambiar. Suponer que es biológico, ¿no? Ajá. Que emocionalidad. En realidad habría que mostrar cómo se ha ido construyendo, que creo que iba por lo que tú decías. Sí, porque cómo justo hacer la genealogía de esto. en el tema de, por ejemplo, Tenancingo, en el tema de trata, que es digo, perdón, lo traigo muy fresco, porque justo vengo de una reunión. Y ayer fue el Día Internacional de la Trata, ¿no? Ahí no se han podido, digamos, visibilizar las redes de apoyo que están situadas en la comunidad, porque están por todos lados. Entonces, instituciones tan fuertes, entre comillas, no sé cómo llamarlas, como la Secretaría de Educación Pública y Salud, no han podido intervenir su propio personal para generar datos que ayuden, por ejemplo, a tratar de visibilizar las relaciones donde los varones están sacando ventaja, etc. Es un tema como muy complejo, pero me llamó la atención por lo que decía Erika sobre los cuerpos colectivos. Aquí podría yo inferir, y lo digo así de bote pronto, sin razonarlo, que hay cuerpos colectivos, digamos, de trata en términos comunitarios, que van desde gente adulta hasta jóvenes e infantes, siempre masculinos y siempre viviendo de privilegios. En fin, es como un tema complejo, pero me llamó mucho la atención esta parte de los cuerpos comunitarios, porque se pueden rastrear, ¿no? O sea, según lo que he escuchado, se podrían rastrear mediante una estrategia. Habría que buscar las preguntas adecuadas. Yo, a partir de lo que estoy oyendo, yo sugeriría que estos cuerpos, nosotros hemos utilizado cuerpos colectivos comunitarios para sentar ahí las bases de la invención colectiva de la gente, que estando juntos inventamos otras maneras de estar juntos y otras maneras de hacer las cosas. Hemos reservado esa palabra, pero sin duda hay otras organizaciones, pero son mafiosas, ¿no es cierto? Claro. El ejemplo que tú estás poniendo, quizá la palabra mafia sea muy poco seria, ¿no? Pero son organizaciones mafiosas más que colectivos, porque nuestra idea de colectivo es colectivo sin líder. En cambio, en estos ejemplos que tú propones hay liderazgo, un liderazgo jerárquico brutal y además atravesado por formas de violencia. Entonces, ahí habría mafia, ¿no? Más que cuerpos colectivos, ¿no? Y nada más una pregunta, cuando hablabas de prejuicios del sentido común, que creo que puede ser una buena categoría, pero que tiene que ver con esto, usos y costumbres normalizadas en un colectivo donde desde los niños están con prácticas discursivas y no discursivas aprendiendo que su pueblo vive de esto, ¿no? Pero la cuestión es que uno un poco desde fuera, y no negando la posibilidad de preguntas, ¿no? La gente miente mucho y además trata de justificarse siempre y aparecer como los buenos, en última instancia como las víctimas. Entonces, más allá de eso, la técnica te permite poder analizar, incluso en el propio discurso, eso que no se dice en primera persona, pero que describe
prácticas, es decir, comportamiento. De que cuando era pequeño, ¿no? En mi casa tal cosa y en el pueblo tales y tales cosas, más allá de las justificaciones que la gente da. Porque el asunto de la crítica no es únicamente sobre ciertas formas de enunciación, que uno enseguida puede darse cuenta qué tipo de enunciación es, el contenido, etcétera, sino ver que lo que se está contando son prácticas de muchos años que la gente lleva a cabo. O sea, estamos hablando de cuerpos en acción que hacen algo. Más allá de las justificaciones que se generan, lo interesante de la crítica es que descubra este aspecto práctico. Haciendo las cosas así, lo repites 3 veces y ya crees que eso es lo que es. ¿Sí? Sí. Un poco lo que decía Pascal en su momento, que decía la cuestión de la religión y la creencia de arrodillas en la iglesia 3 domingos. Eso es creer, nada, no. Más allá de las justificaciones, ¿no? Ese es el acto que tenemos que analizar y ver por qué está a la base, no solo de la iglesia, sino de la religión misma y de lo que te religa a la religión, es decir, lo que te vincula. Actos repetitivos, ¿no? Pero estás diciendo algo bien importante, que es que ya se había discutido antes en lo de colectivo. ¿Con qué facilidad le llamamos colectivo a lo que sea, ¿no? Entonces, el hecho de que haya personas juntas haciendo cosas no es colectivo. Exacto. Porque luego en las prácticas, o sea, si tú quieres hacer, ahorita que está de moda que todos son horizontales, ¿no? Pero en las prácticas siguen siendo jerárquicos, ¿no? Claro. Entonces, como eso creo que es una buena cosa para pensar lo crítico desde cómo son las prácticas de un grupo de personas. Y que quizá por el, y esto que Erika ahora lo retome y lo diga, una diferencia que tenemos con el pensamiento de Judith Butler es que creemos que ha leído a propósito mal a Foucault, y ella entiende que lo importante de la crítica es la desujetación como un acto individual de liberación y de autonomía, únicamente individual. Ella lee esto en Foucault. Yo creo que si uno lo lee con cuidado no encuentra esto en ningún lado, y sobre todo cuando uno lo relaciona con otros de sus textos. Y lo que ella no se da cuenta es que justamente es en lo colectivo, es en este tipo de prácticas críticas que tú te desujetas de esos comportamientos de los que no sabías que estabas viviendo, pero que al ser comportamientos colectivos implican tu relación con los otros y los otros contigo. Es decir, ahí no basta que tú decidas ya dejo de hacer esto, porque muchas veces no puedes dejar de hacerlo, por una parte, y por otra porque no es así como se acaban ciertos comportamientos repetitivos, o sea, cómo detienes la repetición. El asunto no es un asunto intencional, de tú tienes buenas o malas intenciones, pero tu voluntad no alcanza a, sino que te sujetas prácticas, te desujetas de prácticas. Vamos a suponer, dejas, en el ejemplo de Pascal, dejas de ir los domingos y dejas de arrodillarte, por Dios, y ya, ¿no? Puedes pensar en lo que quieras, puedes seguir pensando en una inteligencia universal, en una figura de Dios, pero ya este ejercicio de religación, que es lo propio de toda religión, la parte institucional de ir a un lugar, ¿no? Respetar un cierto horario y hacerlo con tu cuerpo todo, se detiene, ¿no? Y como es encontrar esos momentos especiales donde uno ve la realización, esto que llamamos tecnología, ahí está, ¿no? Ese es el corazón de la práctica, no en la manera como se justifican, ¿no? Y eso a veces implica irte mucho más allá de esa singularidad que estás analizando y tocas una cantidad de elementos, porque sin duda la cuestión del capitalismo está ahí presente de manera muy fuerte, ¿no? Y tendríamos que ver dónde, no de manera general y abstracta, sino de manera específica, en ese pueblo, en esa zona, qué es lo que ha pasado, porque ya no es el campo el que produce no solo riqueza, sino modo de existencia, y el modo de existencia depende del dinero, ¿no? Entonces ahí ir viendo como este otro tipo de elementos. No sé si quieras ya
dar el salto a... Sí, de una vez les leo lo que quisiera cuestionar, pero que me quedó pendiente. Una de las ventajas de pensar la crítica no en términos psicológicos es que permite justamente poner en cuestión la naturalidad. Si interpretas la violencia, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, tiendes a hacer una interpretación de corte individual y excepcional de la violencia. O sea, son esos individuos violentos específicamente los responsables de los feminicidios o de la trata, ¿no? Y entonces no puedes analizar la tecnología como una tecnología social y extendida, ¿no? Entonces esa sería una de las desventajas. Como que lo pragmático siempre ayuda un poquito, ¿no? Por eso hablamos de técnica. Es lo que está a la mano, lo que se está haciendo. Si algo se ha normalizado, pues está a la mano, digamos, está cerca, es cercano. Entonces por eso utilizar. Y te preguntas a quién conviene, por ejemplo, decir que el feminicidio es excepcional en el momento de Ciudad Juárez, que ciertamente visibilizó, ¿no?, el crimen, pero se tendió a decir que eso solo sucedía allí por las circunstancias de la frontera, de las maquiladoras, etcétera, ¿no? Cuando en el Estado de México parece que las cifras eran más altas y después Aquí en Morelos, ¿no? general en Morelos y en la República Mexicana en general, ¿no? Entonces, ese es el problema con tratar esto como un asunto de excepción, ¿no? Y no un asunto social, política, históricamente extendido. Una serie de procedimientos que además tienen muchísimos años de estarse generando de a poco hasta que llegarían a un momento de crisis, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde al juntarse todo esto es lo que pasa. A ver, déjenme leer con esto concluye el texto de Butler y con este fragmento yo me quisiera pelear fuertemente, ¿no? No me gusta esta interpretación de la crítica. Es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Nos hemos desplazado, dice, después de leer toda la conferencia de Foucault, silenciosamente de la noción discursiva de sujeto a una noción de sí mismo. Porque ciertamente las tecnologías en Foucault, en algunos de sus textos, son tecnologías del cuidado de sí, y estas son las que prefiere leer para hablar del trabajo de la crítica. Entonces la crítica se reduciría, pienso yo, a una serie de tecnologías del cuidado de sí para el ejercicio de sujetación individual. Y frente a esto, nosotras diríamos, se requiere de un trabajo colectivo, de cuidado colectivo, por ejemplo, ¿no? No de cuidado de sí, de cuidado de la comunidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a eso. Con resonancias más psicológicas, y pudiera ser que para Foucault este último término aportase más agencia que el primero, pues no sé, ¿no? Yo creo que no. En primer lugar, pienso que Foucault no defendería esta posibilidad o esta capacidad de agencia como capacidad de acción individual, no necesariamente. El yo se forma a sí mismo, pero se forma a sí mismo al interior de una serie de prácticas formativas que Foucault caracteriza como modos de subjetivación. Que la paleta de sus formas posibles esté delimitada de antemano por dichos modos de subjetivación no significa que el yo no consiga formarse a sí mismo, que el yo esté totalmente formado. Al contrario, se le obliga a formarse, pero formarse a sí mismo en formas que ya están más o menos operando y en proceso. O podría decirse, se le obliga a formarse al interior de prácticas que ya están más o menos funcionando. Pero si esa formación de sí se hace en desobediencia a los principios de acuerdo con los cuales uno se forma, entonces la virtud se convierte en la práctica por la cual el yo se forma a sí mismo en desujeción, lo que quiere decir que arriesga su deformación como sujeto. O sea, se reduce el ejercicio de la crítica a la crítica de una interpretación del sujeto, que sería un modo de subjetivación individual. Y entonces, ¿dónde queda todo el trabajo colectivo, tecnológico, efectivamente, de desujeción en la práctica? ¿No? Si las mujeres pueden resistir, podemos resistir en distintos grupos a la violencia de género, esto solo se puede hacer colectivamente, ¿no? Mediante estrategias igualmente puntuales de acompañamiento, por ejemplo. No se puede ir sola en la calle, bueno, ¿no? Pues entonces no vamos solas, ¿no? Ni dejamos de usar la calle, pero en la medida de lo posible, entonces lo hacemos en grupos, ¿no? Es que creo que la idea de Butler de tecnológico es como muy pobre, ¿no? Porque hay otra donde está hablando sobre
la infraestructura y entonces piensa la infraestructura como algo distinto a lo tecnológico. Ajá. Cuando es un efecto, justamente, porque piensa los cuerpos dentro de la infraestructura, pero le parece muy sencillo pensar a la infraestructura aparte, ¿no? En un uso muy como de políticas públicas de la infraestructura, Ajá. creo que es el que en la conferencia de la sala del Zahualcoyot también nos pareció muy, pues muy reducido ese sentido de infraestructura, ¿no? No es lo mismo la calle, en el sentido en que hemos pensado una toma de la calle, donde la calle se produce al mismo tiempo que se la toma, o sea, se inventa el espacio público, ¿no? Para el ejercicio de otro tipo de tareas que pongan en cuestión, por ejemplo, formas de dominación o de violencia. Entonces, no es eso lo mismo que tomar el pavimento, pues, ¿no? Sí había una reducción muy curiosa de la infraestructura y de la tecnología en general, pero es una lectura posible del texto de... yo creo que el texto de Foucault lo permite porque en francés y en español usa la primera persona. Dice, ¿cómo le hago yo, ¿no? Ahí está el yo gramaticalmente, pues, para no ser dominado de esta manera, etc. Un más afortunado sería cómo se hace, ¿no? Cómo hacemos, quizá, pero en distintos momentos de su texto usa la primera persona. Habla del sí mismo, sí, habla del individuo, ¿no? Quizá pues, es la tiranía de la gramática, finalmente. Pero en tecnología yo creo que justo lo que hace Foucault es decir que esa idea del yo es construida, ¿no? O sea, claro. Y lo que critica es la idea del yo, claro. de esa subjetivación. Claro. Que es lo que no hace Butler, es decir, no refiere este texto de Foucault a sus otros textos críticos, donde esto lo muestra. Ahora, yo creo que más allá de esto, pensar como hemos, en este rato que llevamos aquí, en la tecnología, como incluso tecnologías de lectura, ¿no? Por ejemplo, la crítica podría ser una crítica que no se acerca a aquello que critica a través de un libro que se va a leer, digamos, casi en secreto para una misma, ¿sí? Sino que una tecnología de lectura crítica pasa por lo colectivo entendido como lectura en voz alta. Y esta lectura en voz alta es para uno, porque una lee el texto en voz alta, cosa que ya en la escuela ya no nos enseñan a hacer desde hace mucho tiempo, y te escuchas como otro o otra, ¿sí? Uno está tan acostumbrado a tener una cercanía que es totalmente, digamos, ilusoria con el texto que lee, cuando uno lee para una misma, ¿sí? Y ese es el producto de una historia de la lectura que tiene siglos en Occidente, pero siglos, de la Edad Media hasta aquí, es decir, los inicios de la modernidad, una modernidad histórica que aparecería, digamos, a partir del siglo XV, ¿no? Cada vez más aprendemos a leer en voz alta. Entonces, una buena tecnología de lectura crítica es leer en voz alta, leer para todos y que cada uno lea partes del texto sin leerlo como si uno fuera un actor o una actriz, por supuesto, para cargar de intención el texto, sino justamente una lectura en voz alta que le quite intencionalidad a ese texto que se lee. Luego se pueden jugar con tonos, pero en principio leerlo casi como un texto blanco, ¿no? O en blanco. Tú lees así y empiezas a verle otras cosas al texto. Y así comenzar una tecnología de lectura interesante donde te separes de una cierta, ¿cómo le podríamos llamar? Como complicidad afectiva con el texto, ¿no? Cuando lees en voz baja, cuando lees para ti, se establece una complicidad afectiva con el texto, sobre todo si te gusta, a veces porque te disgusta y odias eso que estás leyendo. Pero si lees en voz alta, si le prestas tu cuerpo, si incorporas tu cuerpo al texto y el texto al cuerpo, ya hay una cierta distancia, ¿no? Y estableces otro tipo de relaciones. Y eso es una muy buena manera, cuando de lo que se trata es de una crítica a los enunciados. Y a los enunciados unidos mediante una argumentación determinada, ¿no? Que tiene como resultado una cosa. O sea, un
cierto modo de la verdad, ¿no? Un cierto modo, un cierto efecto de verdad. Entonces, juntar esa lectura en voz alta con otros efectos de escucha iniciaría una forma de lectura interesante donde se presta menos a buscar la intencionalidad como voluntad última de ese texto. Si uno lee así, también tendría que leer así a Foucault, también uno tendría que leer así a Judith Butler. Y entonces, cierto querer decir del texto de ambos se ponen más de manifiesto cuando uno puede leer un poco desde afuera, no sé cómo decirlo, pero además de una manera muy corporal, ¿no? Porque cuando uno lee para una misma o uno mismo, se te olvida esa relación con el lenguaje. El lenguaje y el texto no lo tenemos dentro, no hay ninguna dentro. Todo lo que es enunciado está fuera, porque implica oralidad, implica intercambio. El lenguaje no, es el mundo del intercambio. Solo todo el ejercicio de cierta poesía, sobre todo poesía romántica en algún momento, nos ha hecho llegar a tener una experiencia de interioridad, del deleite y la contemplación, ¿no es cierto? Pero son efectos, no son puntos de partida con los que, naturales, digamos, siempre que nos enfrentamos un texto. Para mí, eso, en el fondo, es desujetación, ¿entienden? Procedimientos de lectura que te desujeten. Primero que te des cuenta que el lenguaje no lo has interiorizado, no está aquí dentro, no está en tu conciencia, en el alma, en el corazón. El lenguaje es lo que fluye. El lenguaje es, además de todo, es una de las grandes tecnologías con las que contamos. Es una máquina de producir sentido y esa producción de sentido jamás es individual, aunque contemos con pequeñas maquinitas como grandes poemas, ¿no? Grandes novelas. Por cierto. Tenemos ahí una máquina que está todo el tiempo además modificando la producción del sentido. Pero lo vivimos de otra manera, ¿no? Nos vivimos siempre en la cercanía del lenguaje que hemos aprendido desde pequeños. Lo primero es desujetarnos de eso, que es una forma de relacionarnos con las cosas. No es una verdad, ¿se dan cuenta? Es la manera de proceder. Así procedemos cuando nos acercamos al lenguaje. ¿Dónde? Entonces uno lo persigue. A mí se me ocurre, quizá ustedes, a cada uno de ustedes se les ocurra otra, pero yo creo que una de estas tecnologías que tienen que ver con el lenguaje es que se ha abandonado desde hace ya casi siglos, por lo menos del 19 en adelante, la lectura en voz alta. Ahora en las escuelas ya no se lee en voz alta, no nos enseñan a leer en voz alta. Es más, cuando los niños leen en voz alta y se equivocan, tienen que aprender a leer para sí mismos porque se supone que esa es la mejor lectura, es la lectura de comprensión, ¿no? Y en realidad, si tú haces ejercicios de todos leamos en voz alta un texto, cuando se van incorporando voces, la calidad de las voces distintas en un texto aparentemente unitario, se muestra que no es tan unitario como suponíamos. Es el ir acumulando frases que ya han sido dichas en otras ocasiones y que se nos olvida que han sido dichas. Creemos que todos los autores reinventan el lenguaje. No es tal. Lo que más hacemos es repetir. Entonces, este tipo de prácticas muestran la práctica contraria a la que se enfrenta, que es esta lectura de comprensión íntima, que es casi como contemplar la belleza de un cuadro, de una película, de un sonido, ¿no? De una música determinada, en este acercamiento ilusorio donde estas distancias, fronteras y tiempos se funden en este momento de la contemplación estética. Quitar eso y sustituirlo por otras formas. Una, muy sencilla, leer en voz alta. Pero aprender a escucharte, claro, porque puedes leer en voz alta sin repetir, sin estarte oyendo. Se trataría de que te oyeran como los otros te oyen y oír a los otros como deben ser oídos, ¿no? Eso también es tecnología. Si son prácticas donde no buscas intencionalidades primeras y últimas, donde no confundes finalidad con esencia. Por eso la palabra táctica o la palabra estrategia se refiere a ciertos propósitos, ¿no? Cosas que quieres hacer, quieres obtener resultados, pero sin interpretarlos como la esencia de eso, ¿entienden? Separar finalidad, propósito de la esencia.
eso que esa cosa es, ¿no? Y ese ejercicio también es una tecnología de desagregación que se tiene que llevar a cabo todo el tiempo, además. Justamente, si uno lo que quiere señalar es que no vivimos en un mundo normalizado o naturalizado, donde la violencia sea normalizado, sino que esto se ha ido produciendo, se ha ido constituyendo a través del tiempo, pero sobre todo a través de la repetición que realiza el supuesto, ¿no? O sea, lo realiza como que es algo natural. Eso está ahí, siempre ha estado ahí. Los seres humanos son violentos porque somos animales, ¿no? Si no, establecer estas distancias, que es un juego de leernos alto. Seguramente podemos encontrar algunas otras experiencias colectivas no mafiosas donde esto también se puede generar, que lo hagamos donde esas prácticas se han generalizado en ciertas prácticas teatrales contra una vieja idea del teatro como un trabajo únicamente del actor individual sobre sus emociones y sobre su historia. Han existido y siguen existiendo otras formas de trabajo teatral, empezando por Brecht, por ejemplo, en el siglo pasado, ¿no? Donde tú te distancias justamente de lo que se trata, es de este distanciamiento emocional, y a través de ciertos juegos que son teatrales, son para prepararte como grupo, como actor, como director, etc., logras este tipo de ejercicio de distanciamiento que es mostrar mediante el cuerpo todo, tonos, gestos, comportamiento con los otros y con uno mismo, como si uno fuera un otro que está ahí, que se puede ver en el espejo y no se reconoce. A través de todo esto, uno muestra y procede a desnaturalizar todo aquello que crees que es lo que siempre ha sido, que eso de alguna manera es presencia emocional, presencia humana, tu esencia incluso histórica, ¿no? Como sujeto histórico, tu identidad propia, etc. Mediante pequeños ejercicios que pueden durar 20 minutos y puedes repetir todo lo que sea necesario hasta que la repetición lo vuelve inútil. Entonces hay que intentarlo, porque donde hay demasiada repetición, ¿no? Dejas de vivir la parte activa del comportamiento. Sí, tenemos 20 minutos. Habías propuesto, Ana María, para a lo mejor para ir cerrando, elaborar una entrada de tecnología entre todos. Entonces, a lo mejor podríamos retomar, ¿no?, algo de lo que se ha dicho aquí y decidir para el laboratorio también, ¿no? ¿Qué proponemos o qué sentido de la tecnología proponemos usar, ¿no? ¿Qué te parece, Sí, María? sí, sería muy bonito. Entonces, Aclarar, por ejemplo, lo primero, que tiene que ver con lo que dije hace un momento, es decir, si la tecnología tiene que ver con estrategias para lograr algo, y dentro de esas estrategias se pueden elaborar muchas tácticas, estas tienen un propósito, pero no un sentido último o primero. ¿Ves? No hay un sentido originario de esas tácticas o de esas estrategias o de esas finalidades. Son finalidades totalmente singulares, ¿no? De alguna manera decididas por situaciones y por circunstancias. Y estas tácticas y estrategias no responden a un plan general en el inicio, en el origen, sino a la, vamos a llamarlo así, a la acumulación de estas tácticas y estrategias. Para dar cuenta no solo del bricolage que dije hace un momento, de poder usar las cosas a tu manera y modificándola cada paso, sino esta otra idea, que a veces es complicado. Decía yo, no hay luces en la calle, no hay metro, es decir, cómo circunstancias cuya finalidad eran de un tipo u otro, sin embargo, una vez que las juntas, producen un efecto conjunto
que puede acabar, como en el caso del feminicidio, ¿no?, en una tecnología sobre el cuerpo de las mujeres, es decir, una forma que va más allá de la domesticación y termina en la muerte. O sea, el bricolage sería lo propio de lo técnico, pero también esta especie, no sé si el término es acumulación, esta especie de acumulación de que al juntar de cierta manera estos procederes, comportamientos, prácticas de ejercicio, tiene como efecto, a veces no necesariamente pensado por una mente mala o enferma, como puede ser, claro, no solo estamos hablando de feminicidio, hablamos de la tecnología de feminicidio entre muchas otras. Puede haber tecnologías no de lo letal, no de la muerte, sino de algo que es anterior, sin lo cual el feminismo no sería posible, que sería la domesticación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Vulnerabilidad. Claro, es que dentro de la domesticación tú vuelves vulnerable a algo que has domesticado y cuidas, y esto lo hemos hecho con los animales, ¿no? Si tú tienes a las vacas o a los pollos, ¿no?, a las gallinas, los metes en una jaulita, le cortas el pico, es que para que no se estén picando unas a las otras, y las tienes viviendo un tiempo determinado, porque luego las vas a matar, eso es domesticación, ¿no es cierto? Pero tendríamos que analizar en el caso de los cuerpos que consideramos vulnerables de las mujeres y las niñas, cómo se ha logrado esa domesticación. A través de qué procedimiento, y describirlo de la misma manera fría, si quieren ustedes, como describimos lo que se hace con las vacas, con las cabras, con los pollos, con todos los animales que hemos domesticado. Es una manera muy bonita de llamarlo, ¿no?, cuando en realidad estamos privándoles de ciertas formas, modificando su comportamiento, modificando el cuerpo para hacer posible. Es más, hasta la gente le puede molestar que los animales no se quieran dejar matar. Ya lo último sería que los animales se ofrecieran a los ya solo eso falta para lograr la domesticación completa, que es lo que sí se espera de las mujeres, que se hayan domesticado a tal grado que se ofrezcan para lo que se tienen que ofrecer, que es su intercambio, ¿no? Cuando las mujeres dicen que no, la violencia contra esa ausencia de domesticación es más fuerte. A veces el feminicidio parece ser el resultado de esto, de que aquellas que deberían haber sido domesticadas no se están dejando domesticar, o sea, no funciona la domesticación, ¿no? Sí, sí. Entonces, ir por ahí pensando. Y la domesticación, como todos sabemos, son técnicas distintas, ¿no? Empiezan por le das de comer al animalito y el animalito y lo repites, ¿no?, todos los días a la misma hora. Al cuarto día el animalito solito viene a recoger, y de ahí a que lo encierres y luego lo matas cuando necesitas tu comer, hay un paso. ¿Sí me explico? Son ese tipo de procedimientos. Uno dice, bueno, darle de comer no tiene esa carga de muerte, ¿no? O sea, la finalidad no es la muerte, no, la finalidad es otra, pero junto con las demás sirve para que esté ahí y no se escape. Incluso le puedes abrir la puerta y no se escapan, algunos sí se escapan, ¿no? Esos cerditos que van en los camiones y dan un brinquito y ¡pum!, a la libertad, ¿no? Pero, ¿sí? Uno en cuantos, ¿no?, se escapan, la mayoría no se escapan. Y bueno, eso sería qué tipo de procedimientos para domesticar. Y la figura de la domesticación es muy fuerte, porque el ser humano moderno es eso. Lo que hace es implementar formas de domesticación de todo lo que lo rodea, con muchas veces que lleva a la muerte o de esos recursos que además los transforman en recursos, ¿no?, como los animales, las plantas, el cuerpo de los hombres. ¿Podríamos nombrarlo prejuicios del sentido común? Habría prácticas de domesticación que serían quizá independientes de esto. Lo que pasa con estos prejuicios del sentido común, como una cierta definición de lo femenino, es que ayudan a legitimar esas prácticas, que se ponen en relación, ¿no? Pertenecerían a un conjunto de saberes sobre el cuerpo que no son naturales.
¿no? Y que producen ese objeto. En estas determinaciones, por ejemplo, el cuerpo de la mujer como débil, porque tú decías, hay vulnerabilidad y nosotros más bien pensaríamos, hay procedimientos que vulnerabilizan. La vulnerabilidad tampoco es natural, ¿no? Entonces, ni la debilidad, ¿no? en la que se fue la figura de la debilidad, se fueron muchas violencias, ¿no? Y de una supuesta debilidad del cuerpo se deriva la debilidad mental, etcétera, de las mujeres. Eso sí pertenece al orden de sus prejuicios del sentido, ¿no? Justamente, en el ámbito del sentido, vamos a decir, sumados a prácticas específicas, ¿no? Muy concretas, como este de dar de comer, pero como encerrar también, ¿no? A los animales y a las mujeres se les encierra. Sí, en el ámbito doméstico, etc. Y si se salen, a las mujeres las matan, o se exponen a eso, sobre todo si son jóvenes. Bueno, el acoso es eso, ¿no? Claro. Acoso callejero. ¿Cuál es la lógica del acosador? Tú saliste a la calle, te vestiste, Te estás ofreciendo. ¿no? Porque se ha roto previamente con esa domesticación. Y entra la emocionalidad violenta de la que hablábamos hace rato también, ¿no? Esa naturalización de la supuesta emocionalidad violenta o esa emocionalidad masculina. Fíjate que frente a eso hay un texto de ti que te gusta de Rita Laura Segato, que habla sobre el mandato, una entrevista chiquitita que circuló por Facebook ahí hace unas semanas, sobre el mandato de la masculinidad, donde ella relata cómo fue a trabajar con una serie de violadores a un penal, ¿no? Y los violadores decían, pues no soy contra las mujeres, yo no, es más bien frente a una figura de lo masculino que violo, ¿no? De No tengo afirmación de nada en virilidad, contra ¿no? de ellas, etcétera, ¿no? Pero pues un macho tiene que ejercer su masculinidad de esta y esta y esta. Esos son procedimientos, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, la violación sería parte de esas tecnologías, vamos a decir, de la masculinidad. Y no es frente a las mujeres, y no es por odio hacia las mujeres, sino es frente a los otros hombres, para tener un lugar, vamos a decir. Y eso explica la violación, pero explica a su manera también el acoso callejero, ¿no? Se juntan 2 o 3 hombres y tienen que demostrarle a los compañeros aparentemente que como son machos, entonces se meten con las niñas que pasan. Son niñas pequeñitas que dicen cosas y si pueden meter mano, ¿no es cierto? Entonces no es que odien a las mujeres, si es que alguien busca esa explicación, que me parece muy simple, ¿no? Que creo que no pasa por ahí, sino que hay cuerpos a tu disposición. Y si están a tu disposición, los usas, porque eso es ser hombre, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurriría, por ejemplo, dar de comer animales y luego no te los vas a comer? Es de idiotas, ¿no? Así te enseñan cuando eres niña, ¿no? La granjita. Entonces compras los juguetes de la granjita. Y tú cuando eres niño crees que la gente le da de comer a las vacas, porque es su perritos, casa. porque ellos viven ahí igual que los seres humanos. No, te los vas a comer, ¿no? Si no te los comes, eres un idiota porque eso no es lo natural o eso no es lo normal. Lo normal es que des de comer porque luego los vas a vender para que los vas a matar o te los vas a comer en última instancia. Y el cuerpo de las mujeres se ofrece de las mismas maneras, ¿no? La domesticación es, o te queda, llevas a cabo tales prácticas, porque vas a tener frente a ti todo un aparato, digamos, que ni siquiera te piensa como un individuo, por supuesto, sino que va a actuar. ¿Qué sería el contrato sexual en Gail Rubin? ¿Por ahí lo estás leyendo? No sé, yo creo que nosotros estamos describiendo tecnologías de comportamiento. Ella describe conceptos abstractos que estructuran la relación de los géneros. Creo que son términos más antropológicos y no tan pragmáticos como los que estamos utilizando. Más bien, si hemos hablado de tecnologías, es para concentrarnos en estas maneras de hacer antes que en estos conceptos más antropológicos, creo yo. Claro que ella también en algunos momentos cuando tiene que describir situaciones quizá aterriza en prácticas, pero por lo pronto son maneras de abordaje distintas del género, por ejemplo. Lo que más también podríamos... Bueno, la crítica no le interesa rescatar. Es que fíjense, hay una historia del pensamiento occidental
central, de la cual no hablamos, ¿no? Es una historia que empieza desde los usos de la retórica en el mundo grecolatino, donde se enseña cómo decir las cosas para lograr ciertas cosas, ¿no? En el terreno de los enunciados, ¿no? En el terreno de la argumentación, etc. Pero hay ahí diversas tecnologías que son operaciones retóricas que ya se conocen. Cuando llega el Renacimiento, esto se utiliza para analizar sobre todo textos religiosos que pretenden algo más que contar la historia del mundo, ¿no? Quieren hablar de mucho más que de creencias, sino que son textos que se han vuelto cada vez más parte de lo que sería la institución religiosa, sobre todo la Iglesia cristiana o de la Iglesia católica. Entonces son textos tanto jurídicos como religiosos, y entonces se crea toda una lucha sobre el sentido de Dios, de la religión y de la verdad, mediante la lectura cuidadosa de Cristo, utilizando técnicas que ya se conocían 10 siglos más atrás o 12 siglos más atrás, ¿sí? Y con el tiempo la crítica se fue nutriendo de ciertos procedimientos de lectura, sobre todo. Hoy la crítica, sabemos que es una crítica que no solo aborda enunciados, es decir, oraciones, frases y modos enunciativos, sino también comportamientos, que eso es lo interesante. Pero incluso se pueden utilizar tecnologías para acercarse a los comportamientos que alguna vez formaron parte de maneras de leer retóricas o de maneras críticas de leer. Por eso la importancia que hemos dado a que la crítica no se preocupa tanto de la intencionalidad de los textos que leemos. ¿Qué es lo que realmente habrá querido decir tal y cual personaje cuando es interrogado, ¿no? O cuando es parte de una conversación o alguien que escribe un libro, un texto, una declaración, una demanda, sino que lo que nos ha interesado es todos los elementos que la crítica desde hace tantos siglos ha producido para poder leer efectos. Fulanito de tal dice esto, entonces tú te puedes preocupar por la intención y por si dice la verdad de corazón o no, o te puedes interesar más en los efectos que se producen una vez que se dicen las cosas y se publican, se hacen públicas de cierta manera, en ciertas circunstancias y en tal y cual contexto. Y cómo eso afecta no solo lo que sucede en la cercanía del texto, sino a lo que sucede a aquellos que están ahí y lo están oyendo de cierta manera y conduciéndose de cierta manera frente al texto. ¿Sí? Efectos. No querer decir, sino efectos de sentido. ¿Cómo se modifica el sentido cuando la crítica lee correctamente? Una de cuyas maneras es la lectura positiva. Que de verdad llévenla a cabo, porque se van a dar cuenta cómo se modifica eso que estás leyendo. Cómo encuentras cosas que no sabías que estaban ahí. Porque claro, leer para uno mismo a veces es leer demasiado rápido. Siempre se requiere, la crítica también tiene su propio tiempo, el tiempo de la crítica es lento, no es inmediata, no es de respuesta inmediata, no es decir no a algo, ¿eh? Implica construcción, y una construcción también de sujetación, ¿sí? Donde tú te ubiques, no como alguien agraviado por oír ciertas cosas, o alguien que se debe enfrentar porque cree que eso que acaba de escuchar es el discurso de su enemigo. Todo eso es parte también de los procesos de sujetación. Yo tengo un problema, voy a regresar un poquito, con la cuestión de caracterizar a lo tecnológico como repetitivo, porque uno no se podría hacer quizá vago pensando, voy a intentar poner un ejemplo, de que, digamos, en la cuestión del aborto se quieren neutralizar ciertos vocablos que se utilizan, no sé, como el aborto, y meter cuestiones como de interrupción voluntaria, o quitar, no sé, vocablos como concepción y meter otros, ¿no? ¿Y qué tal que se logra neutralizar estos discursos metiendo estos nuevos vocablos y al poco tiempo, digamos, colectivamente se llegan a construir nuevos
conceptos que puedan, digamos, abarcar más digamos, como la problemática y se dejan de utilizar estos vocablos. Pese a que no se repitieron o no se repitieron lo suficiente, serían, o podríamos caracterizarlos también como tecnológicos, pensando que también hubo como un proceso colectivo de... Mira, yo ubicaría tu preocupación de la siguiente manera. Creo que hay una vida de las palabras, una vida del lenguaje. Y el lenguaje no solo es, como creen los lingüistas, hecho de signos, ¿no? Significante y significado, sino también de referencialidad y de valor sobre esa referencialidad. Esa operación de referencialidad, es decir, que las palabras se refieran a algo que está fuera del lenguaje, que es indomable. La palabra aborto no, pero no nombra algo que está allá afuera, claro. Lo valora, ¿sí? Lo piensa a partir de un discurso médico, o biológico, o religioso, político, ¿sí me explico? Entonces, no nos interesa a nosotros la vida de las palabras como lo entendería un lingüista, que reduce la palabra significante y significado y a la significación como una relación entre ellos, sino al uso, si quieren ustedes, más sociológico, más histórico de las palabras. Como al decir una palabra, esa palabra se abre a un espacio de connotación. No estamos en el orden de la denotación, que es el orden de la significación. Estamos en el orden de la connotación. Toda connotación es histórica, social, política, ética, valora. El problema con el lenguaje que utilizamos es que cada palabra te remite en principio a la parte connotativa y no denotativa. No al sentido estricto de las palabras cuando describen o nombran. Si creemos que la palabra vaso tiene una relación directa con el vaso, estamos equivocados, ¿no? Y la palabra vaso, en ciertas circunstancias, dicho de cierta manera, acarrea efectos de sentido que no sabíamos que tenían. Claro, si tú buscas en un diccionario vaso, encuentras una definición, pero lo interesante es el uso referencial, ¿no? Cómo la mayor parte de los términos que utilizamos valoran, sin que nos demos cuenta que valoran positiva, negativamente, ¿no? Lo reubican en un contexto ético, en un contexto moral, religioso, en un contexto subjetivo. Lo primero que tenemos que hacer, y eso lo hace la crítica, es separar las palabras de esas connotaciones, o por lo menos explicar cómo las palabras en ciertos contextos reproducen connotación. Entonces, no tiene tanto que ver con la repetición, que se diga mucho, ¿me explico? Sino con la operación de connotación, que es lo propio del lenguaje y lo propio de la producción del sentido. O sea, donde se produce sentido, porque puede ser visual, puede ser a nivel de imagen. Las imágenes también están connotadas en nuestra cultura. O sea, no hay nada que no esté connotado. ¿Sí me explico? O sea, que no esté valorado. Mucho más allá de que tú puedes describir de una manera fría, digamos, distante una imagen, pero al final no se ven las imágenes así. Igual que no se escuchan las palabras así. Bien, tanto es así que hay palabras que nos lastiman, ¿no? Que nos enojan, y estamos siempre defendiendo la definición que nosotros damos de estas palabras. Porque en general y de manera social todo el lenguaje es connotado. Y no lo connota una persona, ¿entiendes? No es el producto de tu trabajo individual, es que el lenguaje está connotado socialmente. Lo quieras o no, hay palabras que producen efectos de todo tipo, ¿no? Y a veces hasta contradictorios. Entonces el asunto no es tanto la repetición. Cuando nosotros decimos repetición, nos referimos a que cualquier instrumento, para regresar al tema de la tecnología, cualquier instrumento, cualquier herramienta se puede utilizar una y otra vez de la misma manera, ¿no es cierto? A eso nos referimos con repetición. Algo que pueda ser utilizado sin importar sobre qué se utilice, siempre de la misma manera. Tú puedes utilizar un desarmador, ¿no? Y siempre lo vas a utilizar de la misma manera, sin importar
quién hizo el tornillo, el color del tornillo, dónde está metido el tornillo en general, ¿no? Porque si uno se pone muy estricto dirá, pues no es lo mismo utilizar un destornillador eléctrico, pues que enchufas, ¿no? O que tienen pilas y demás, así lo hacen manualmente, ¿no? O sea que también la misma tecnología te puede permitir darte cuenta que la repetición es absoluta, no es lo mismo, y que en realidad lo que hay detrás del bricolaje, una manera, utilizas una fuerza distinta si lo haces manual o si te consigues estas nuevas máquinas que desatornillan rápidamente, la pones y ya, ¿no? Y no haces el menor esfuerzo físico, ¿no? Entonces lo interesante del bricolaje es que te permite darte cuenta que la repetición nunca es absolutamente igual a sí misma. Aunque el planteamiento es que todo instrumento se puede utilizar todas las veces que sean necesarios, sin importar quién lo utilice, ¿no? Es decir, en general creemos que un buen instrumento se prueba cada vez que se repite, o sea, que se realiza cada vez que se repite, a eso nos referimos con repetición. También habría que pensar en esa cualidad del instrumento, de que lo puedes utilizar hoy, mañana, pasado, y siempre llevará a cabo la misma función, porque claro, se piensa la herramienta o el instrumento a partir de la categoría de función o funcionalidad y del éxito de la misma. Nosotros lo que diríamos es que sí, ¿no? Si confundes finalidad con funcionalidad y con esencia de la cosa, y entonces lo que tiene que hacer la gente es separar las cosas, ¿no? La cosa es la esencia de algo. Otras cosas son las funciones de ese algo, que pueden ser muy diversas, sobre todo pensando en el bricolaje, y lo otro la finalidad, que puede ser una finalidad muy inmediata que no tiene que confundirse con lo propio de algo, ¿no? Sí. La finalidad es muy pragmática, es hacer algo, ¿sí? Que a veces puede hasta salir mal y tú dices, ah, pero qué bueno, porque me da esta otra posibilidad en la cual no había pensado, esa es la finalidad. Es muy singular, es muy contextuada, es muy situacional, muy objetiva en ese sentido. Y bueno, yo añadiría a la pregunta de él que lo que se hizo fue en el ámbito macropolítico de políticas públicas y de lo jurídico, ¿no? Entonces, el hablar de interrupción legal del embarazo era para servicios de salud reproductiva de ILE, servicios de ILE, como decían en los servicios de salud. Y por otro lado, pues fue una estrategia que sí tenía una finalidad, que era que el aborto como delito fuera, por lo menos en la Ciudad de México, a partir de la semana 13, que fue una estrategia porque lo primero que se quería era que fuera la causal proyecto de vida, que era pues algo muy fuerte para una sociedad como la nuestra, ¿no? Como que por proyecto de vida una mujer decide interrumpir un embarazo. Entonces, para quitarlo de causal proyecto de vida, como había causal salud, causal malformaciones genéticas o causal peligro de muerte, era causal proyecto de vida, que no iba a pasar en la deliberación parlamentaria. Entonces lo que se hizo fue que aborto quedara a partir de la semana 13, pero llamarle servicios de ILE era también hasta más fácil para quienes iban a votar en la Asamblea de la Ciudad de México, periodistas, izquierdistas, izquierdosos, hombres y mujeres que no querían despenalizar. Entonces hablar de interrupción legal del embarazo, voluntaria, se hizo como con una finalidad, yo diría, no sé si estarías de acuerdo, performativa para impactar. Y sobre todo para secularizar la ley también, ¿no? Porque de esa manera separaba toda la connotación religiosa, moral, pero fíjate, pseudo también, ¿no? Porque hay religiones o hay iglesias que no penalizan esto. Entonces, era para acabar, ahí sí, tú que hablabas hace un momento, de estos prejuicios, ¿no? Para acabar con ciertos prejuicios que se les que justamente repetimos como prejuicios a través de esta carga con la que hablamos, ¿no? O sea, cargamos con cierta relación emocional las palabras, pero podríamos fácilmente desembarazar esa carga cuando la palabra se utiliza de una manera más
más. En política pública, ¿no? Sí, o sea, es más fácil para un medio. Más determinada, más específica. Sabemos que las palabras pueden querer decir muchísimo y una misma palabra para 10 de nosotros puede convocar una cantidad de emociones, historias pasadas, memorias, siempre pasa. Ahora, cuando lo utilizamos colectivamente, para no generar confusión, se trataría de limpiar hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, porque la palabra no puede. La interrupción del embarazo evita la carga, sobre todo de aquellas mujeres o aquellas familias que han abortado de manera natural y que de alguna manera les duele, porque en su proyecto personal lo más importante es, ¿no? Entonces, le quitas esa connotación que te recuerda una historia triste, ¿no? Lo llevas a política pública. Y lo llevas a otra cosa y a otro tipo de relación con el cuerpo de las mujeres y sobre todo al intento, porque ahí lo interesante de cambiar también los nombres de las cosas es que te enfrentas a una legislación anterior que había calificado ciertas formas de terminación de los embarazos como delitos. No es natural, es decir, en la historia de los estados modernos, no en todos los estados modernos, el aborto, la terminación del embarazo era un delito. Pero nos enfrentábamos en México a a un aparato jurídico que sí había penalizado esto. Entonces, frente a esto, ¿cómo empiezas a modificar esto? O sea, lo que estás haciendo es creando derechos humanos que la ley anterior había cortado y coartado.